Hoy tenía antojos de mollejas guisadas y me quedaron deliciosas. Bueno, aquí les voy a enseñar paso a paso cómo yo las hice. Let's go. Bueno, aquí tengo aproximadamente como 3 libras de mollejas. Bueno, en este recipiente yo añadí agua, aquí le voy a añadir vinagre y aquí voy a añadir las mollejas y las voy a dejar reposar por 5 minutos. A la verdad que estas mollejas no me salieron tan mal. Solamente una vino con yo no sé cómo se le llama, pero esa cosa amarilla. Bueno, así yo las corto. Yo las corto la mitad, le quito la parte esa un poquito durita y un poco más de grasa. Esta partecita se la corto. Así que yo las hago, esta partecita y ya. Y bueno, ahora vamos a cortar todo lo demás. Miren, todo esto, ¿ok? Let's go. Bueno, ya están todas cortadas, todas limpias. Ahora lo que procede a llevarla a la olla de presión. Aquí le estoy añadiendo 3 hojas de laurel. También le voy a añadir cúrcuma, que es turmeric. Estos 2 pedacitos se los voy a añadir también. Parecen así como unos gusanitos, no sé. Bueno, si no lo consiguen fresco, lo pueden sustituir también con el polvo de cúrcuma. Bueno, aquí le voy a añadir agua para cubrir las mollejas. Aquí yo le añadí solamente 4 tazas de agua. Y también le voy a añadir vinagre. Y vamos a añadirle sal al gusto. Bueno, yo tengo esta olla de presión que se llama Power Pressure Cooker SL. Miren mi mano como quedó cuando corté la cúrcuma. Bueno, la voy a poner aquí en pollo y lo voy a dejar 40 minutos. Ahora, si no tienen olla de presión, la pueden hacer en una olla regular, tapada, y cerciórese cuando ya la molleja esté blandita. Aquí voy al patio, voy a recoger 2 hojas de recao. Y también voy a cortar unas ramitas también de orégano fresco. Hi, Pequeque. Say hi. He's always after me. All right, bye-bye. Let's go. Bueno, tuve que cambiar la receta porque los guineos verdes me salieron negros por dentro, no sé por qué. Aquí voy a utilizar calabaza y papa y las voy a cortar en cuadros. Tengo un pedacito de calabaza y conseguí 3 papas pequeñas. Bueno, ya piqué los pimientos
aquí y tengo media cebollita, 2 cucharadas de sofrito, tengo aquí las hojas de recao y el orégano y 2 cucharadas de pasta de tomate y tengo pimientos morrones. Ya las mollejas están listas, ahora les voy a quitar el aire que esto me da un miedo y vamos a esperar para abrirlo. Aquí yo reservé 1,5 tazas del caldo y las mollejitas se ven un poquito amarillas, pero es por la cúrcuma. Bueno, en esta olla yo cubrí la mitad con aceite de oliva. Está a fuego mediano alto. Aquí voy a añadir los vegetales y vamos a cocinarlo por 5 minutos. Ya pasado los 5 minutos, aquí le voy a añadir a las 2 cucharadas de sofrito y las 2 cucharadas de pasta de tomate. Bueno, aquí le estoy añadiendo a media taza de vino blanco. Ahora le voy a añadir las hojas de laurel, le voy a añadir 2, le voy a añadir el recao y el orégano fresco. ¿Qué olores? Está mi cocina con un olor riquísimo. Ahora vamos a esperar solamente para que el vino se evapore. Bueno, ya cuando se evapore, ahora le voy a añadir el caldo. ¿Se acuerdan? Que saqué. Ahora lo vamos a revolver. Ok. Ahora le voy a añadir las mollejas. Las aceitunas. Voy a añadir las papas con las calabazas. Yo usualmente uso guineitos en esto, pero me salieron malísimos, eso no los hice. Entonces le añadí la calabaza y las papas. Ahora vamos a subir un poquito la temperatura a mediana alta. Bueno, aquí le voy a añadir pimienta. Seguimos. Esta hojita me sobró, la voy a añadir ahí. No le va a hacer nada, una hojita de orégano. Vamos a esperar que hierva. Después que hierva yo lo tapo un poco. Le voy a decir más o menos los minutos que los dejé. Alright. Bueno, a mí me gustan las mollejitas picantitas. Si le gustan el picantito, le voy a echar red pepper. Si no, no le echen. Pero aquí a él sí le gustan. Bueno, yo dejé hervirlo así como 5 minutos. Ahora la voy a bajar la temperatura a mediana, a temperatura baja, ok. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar por lo menos 20 minutos ahí. Bueno, ya pasaron los 20 minutos, si ven, yo lo tengo a vapor. Ahora. Vieron que se me secó un poquito, eso es lo que yo quería. Ahora lo que le voy a poner es caldo de pollo. Aquí le eché media y lo vamos a subir la temperatura. Voy a ver si las papas están blanditas y las calabazas. Bueno, lo voy a probar de sal porque no le he echado sal todavía.
Sabe rico, pero le falta un poco de sal. Aquí se la eché. Vamos a mezclarlo muy bien. Y vamos a ver si las papas están. Vamos a ver, sí, miren. Y las calabazas son más blanditas anyway. Así mismito. No dejen que se albaraten. Ok. Ya esto está. Ahora yo voy a servir esto con un arroz blanco y un aguacatito al lado y unos tostones. Después les voy a enseñar la foto. Aquí le voy a añadir un poco de perejil para que se vea bonito. Y ya, esto ya está, mi gente. Es como un pollo guisado, pero mollejita guisada. Miren qué bello mi mini sartén. Aquí lo conseguí. Si viven en Estados Unidos lo pueden conseguir en Aldi. Bueno, a mí se me olvidó pimientos morrones. Si no le gusta, no se los pongan, pero le da un sabor riquísimo. Eso se lo añado ya a lo último. Y ahora sí la receta ya está. Bueno, si les gustó mi video, no se olviden darme un pulgar hacia arriba y será hasta la próxima. Bye bye.